El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias de corazón por estar al otro lado de la pantalla, por acompañarnos en este viaje fascinante por lo desconocido. Gracias de corazón a todos los hijos de la lluvia, cada día somos más y eso me llena de un gran orgullo. Os quiero recordar que si no lo habéis hecho ya os podéis suscribir a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Un gesto sencillo, el de darle a seguir y completamente gratuito, con el que ayudáis muchísimo a que nuestro trabajo se siga dando a conocer. Os agradezco que podáis dejar like, comentario y que podáis compartir. Gracias de corazón y sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy. Hay personas que me dicen que hable de otros temas, que lo que hago no es misterio, que yo soy una persona diferente. Tienen razón al decir que soy una persona diferente. Donde se equivocan es en señalar que yo he perdido mi esencia, porque desde que tengo uso de razón amo el misterio. El misterio ha sido mi mejor amigo toda la vida. Me ha acompañado siempre de forma personal y de manera profesional desde mi adolescencia, que es cuando yo comencé a trabajar en el ámbito del misterio. Desde mi primer año de mi licenciatura en periodismo, ni siquiera había cumplido los 18 años y yo estaba trabajando en el misterio. El misterio va de la mano con la curiosidad. Cuando uno se hace preguntas sobre los secretos del mundo que le rodea es cuando empieza a pensar, cuando empieza a rebelarse contra el silencio. Y por tanto es el misterio el que hace millones de años nos hizo convertirnos en seres evolucionados, nos hizo hacernos preguntas. Y esas preguntas son la base de la filosofía y de la religión. Pero hubo un día, hace no mucho tiempo, a partir de la industrialización, del capitalismo, en el que el ser humano dejó de hacerse preguntas. Hacerse preguntas empezó a estar mal visto, empezó a considerarse peligroso. Muchas personas hoy día sueñan con que nadie se haga preguntas, con que simplemente nos dediquemos a producir y gastar, sin ningún tipo de aspiración. Si hablas de misterio, si hablas de espiritualidad, rompes esa burbuja de silencio en la que nos han metido. Y por eso llevo desde los 17 años trabajando en el misterio. Porque quiero que la gente sepa que esto es mucho más grande de lo que nos han contado. Quien ha seguido mi carrera sabe que acusarme de haber cambiado por hablar de religioso y no tanto de misterio es una mentira. Porque hace 10 años yo estaba publicando en España un libro con el sello Luciérnaga de la editorial Planeta que se llamaba La Iglesia y sus enigmas. En ese libro condensé mis investigaciones religiosas hasta ese momento. Por tanto, yo sigo siendo la misma. Lo que estoy haciendo ahora es lo que llevo haciendo años. Esto no es nuevo para mí. Es lo que llevo haciendo toda mi vida a través de diferentes tipos de periodismo. Un periodismo que hoy día ejerzo a través de las redes sociales. Y mientras escribía libros religiosos, también escribía libros sobre ovnis, porque me interesan todos los misterios y me he mantenido fiel a ese interés en el misterio a pesar de las trabas, a pesar de las puertas que me han cerrado por hablar de estos temas. Aquí voy a seguir. Así que no se molesten en seguir presionando para que yo hable o sea alguien que no soy. Seguiré hablando de misterio y de espiritualidad toda mi vida. Y cada semana me guiaré por mis corazonadas para poner sobre la mesa un tema u otro, de religión, de ovnis o lo que mi instinto me diga que es importante en ese momento. Así que no se molesten por favor en seguir presionando. Esta soy yo.
yo no obligo a nadie a estar aquí. Y hoy voy a tocar un tema que es necesario, un tema que duele, escuece y va más allá del misterio. Un tema de justicia del que incluso también me han acusado de defender a aquellos que no me conocen. Hoy voy a hablar de lo que está pasando en Gaza y sobre todo esa parte de misterio y conspiración que pocos cuentan. Comenzamos. Iniciemos por el principio. ¿Qué es Gaza? ¿Por qué Israel está cometiendo un genocidio en Gaza? La Franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblados y empobrecidos del mundo. Sus habitantes, los propios palestinos, aseguran que Gaza es la prisión al aire libre más grande del planeta. Se trata de un territorio de 41 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Y ese pequeño espacio es el hogar de unos 2,5 millones de personas. En Gaza desde hace al menos 4.000 años se han sucedido conflictos y conflictos sin parar, como si fuera un lugar maldito, como si estuviese condenado a ser siempre escenario de luchas y enfrentamientos. Desde la época del Antiguo Egipto, Gaza ha sido ocupada por diferentes pueblos, siendo gobernada y destruida y vuelta a repoblar con cada cambio de gobierno, con cada nueva conquista, y así sigue hasta nuestros días. Egipcios, romanos, musulmanes, incluso Alejandro Magno, pueblos diferentes que en distintos momentos de la historia han conquistado Gaza para después perderla y para sumirla nuevamente en la oscuridad. De hecho, es muy impactante porque este destino trágico de Gaza aparece incluso profetizado en la Biblia. En el capítulo 9 del libro de Zacarías dice la Biblia: Ascalón temblará de miedo y Gaza se pondrá a tiritar, Ecrón lo mismo, al ver perdida su esperanza. El rey se irá de Gaza, Ascalón quedará sin habitantes. Y por ejemplo, en el capítulo 2 de Sofonías, que es un libro profético del Antiguo Testamento, podemos leer: Gaza será abandonada, Ascalón arrasada, Asdod será desterrada en pleno mediodía y Ecrón arrancada de raíz. ¡Ay de vosotros que habitáis el litoral, nación de los quereteos! La palabra del Señor es contra vosotros, Canaán, tierra de filisteos. Yo te dejaré sin un solo habitante, y serás reducida a pastizales, a lugar para pastores, a apriscos para el ganado, y el litoral será para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán el ganado, y por la tarde reposarán en la casa de Ascalón, porque el Señor su Dios les visitará y los hará volver de su destierro. Vuelvo a repetir, en este pasaje de Sofonías se describe en la Biblia una Gaza que será abandonada. Es impactante esta profecía porque encaja perfectamente en ese patrón vengativo y volátil del Yahvé del Antiguo Testamento, de ese Yahvé con tantas sombras que a la fecha, después de miles de años, es el que parece que sigue dominando de alguna forma los conflictos activos en Medio Oriente. Esta profecía se relaciona con la gran profecía bíblica de Gog y Magog, de la que os hablé en el episodio de Noche de Lluvia titulado Los 4 jinetes del Apocalipsis. Y es un pasaje de la Biblia en el que se profetiza cerca de los tiempos del Apocalipsis un conflicto entre una coalición de países árabes que trata de destruir Israel. ¿Os suena? Analistas de la talla del historiador y exministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, están convencidos de que lo que está ocurriendo en Gaza está siendo visto por los líderes implicados, como el presidente de Israel, Netanyahu, el primer ministro, como el inicio de la profecía bíblica de Gog y Magog. En palabras de este analista, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus aliados ven la guerra de Gaza como la antesala del dominio total sobre la bíblica tierra de Israel, un territorio definido por la religión
que se extiende desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Para figuras de extrema derecha, como por ejemplo Bezalel Smotrich, que son líderes del sionismo religioso moderno y miembros del gabinete de Netanyahu, hay que erradicar completamente a los palestinos. La fantasía apocalíptica sionista consta de 3 pasos: dominar el territorio, construir el tercer templo en Jerusalén y reemplazar la democracia por el reino de la casa de David, según la Biblia hebrea, designado por Dios para gobernar Israel. Pero para el regreso del Mesías hará falta algo más que una reforma judicial o incluso la construcción de asentamientos. Implicará dolores de parto mesiánicos, agitación, sufrimiento y dolor, y hasta una batalla apocalíptica profetizada desde hace mucho tiempo, la guerra de Gog y Magog, en la que una coalición de enemigos busca erradicar a Israel, pero solo consigue ser el preludio de la llegada del Mesías. Según algunos fanáticos, el ataque de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó la actual guerra de Gaza, constituyó el inicio de ese combate. Son palabras de este gran analista que incluso va más allá. Repito que Shlomo Ben Ami fue ministro de Exteriores de Israel y asegura que lo mismo piensan, lo mismo que Netanyahu, los evangélicos en Estados Unidos, que lo que está pasando en Gaza es el inicio del apocalipsis. En palabras de este analista, los judíos mesiánicos tienen a sus homólogos en Estados Unidos. Los evangélicos estadounidenses también entienden que la guerra de Gaza es un catalizador de su plan divino y lejos de temer el apocalipsis ansían su llegada. Cuando Israel participa en una gran guerra, declaró John Edge, un influyente pastor, dice: erguid vuestras cabezas y regocijaos porque vuestra redención se avecina. Después de que Israel interceptara una serie de misiles lanzados por Irán, H., este ministro evangélico, declaró: proféticamente estamos al borde de la guerra de Gog y Magog, que describió Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Esto explica por qué este líder evangélico y los cristianos unidos por Israel, que es un grupo que presionó a Donald Trump en su momento para que cambiara la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, porque este grupo instaron también a los legisladores de Estados Unidos a no interponerse en el camino de esta escalada bélica, porque los líderes evangélicos en Estados Unidos han presionado a sus aliados del Partido Republicano para aumentar el envío de ayuda a Israel. Y por otro lado, el otro grupo en este enfrentamiento, el grupo Hamás, según Shlomo Ben Ami, también observa lo que está pasando en Gaza como algo profético. Dice este analista e historiador: Hamás dice: el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes se enfrenten a los judíos. Cuando un judío se esconda detrás de piedras y árboles, esas piedras y árboles dirán: oh musulmanes, oh Abdullah, detrás de mí hay un judío, ven y mátalo. Si queréis conocer a fondo la profecía del tercer templo y la de Gog y Magog, tenéis que ver los episodios de Noche de Lluvia titulados Cúpula Dorada y los 4 jinetes del Apocalipsis. Continuando con nuestra historia, ya hemos visto que Gaza aparece en la Biblia. Ya hemos visto que a lo largo de la historia ha sido destruida y vuelta a levantar por diferentes civilizaciones. Veamos ahora de dónde surgen los enfrentamientos actuales. Pongan mucha atención. Una de las últimas conquistas de Gaza y de todo el territorio palestino en general fue la del Islámico Imperio Otomano, la actual Turquía, en el siglo XVI. Estuvo en manos de los turcos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, hasta 1917, época en la que, hay derrotas de los otomanos en el contexto de la Primera Guerra Mundial.
Y en ese contexto, Gaza pasa a manos de los británicos, quienes se comprometieron a facilitar la creación en esta zona de un reino árabe, libre, independiente, en base a la pertenencia cultural y religiosa de los habitantes de esta zona. Y a pesar de que esto había sido un acuerdo entre británicos y otomanos, en un evento internacional conocido como Conferencia de Paz en París, tras esta guerra mundial, la mayoría de potencias de Europa se niegan a esa solución y lo que hacen es repartirse, en palabras sencillas, esta parte del mundo, incluido Gaza. Los británicos siguieron siendo responsables de esta región hasta que después de la Segunda Guerra Mundial pidieron a Naciones Unidas revisar la situación tanto de Gaza como de todo el área palestina. Y fue en Naciones Unidas, en 1947, cuando la comunidad internacional hizo el siguiente reparto. El 56% del territorio de Palestina para los judíos, la ciudad de Jerusalén bajo control internacional y el resto de Palestina, incluido la Franja de Gaza, para los árabes, para sus habitantes históricos. Con esta resolución de Naciones Unidas de 1948, nace Israel como país, es decir, en lo que hasta ese momento era todo el territorio palestino. Se llamaba Palestina en esos momentos, a mediados del siglo XX, a todo el territorio controlado por los británicos en Medio Oriente, un territorio formado en su mayoría por población árabe, y ese territorio controlado por los británicos hasta 1948, en esa fecha y por decisión de la ONU, se divide en dos. Repito, 56% para los judíos, para que se cree Israel, y un 42% se asigna a los que allí habitaban, la actual Palestina, incluida la Franja de Gaza. Los habitantes del territorio palestino, musulmanes, consideraron una afrenta que el 56% de su territorio se destinara a un nuevo país, a Israel, y así fue como comenzaron los enfrentamientos entre árabes e israelíes. Estas guerras hicieron que miles de refugiados palestinos se fueran alejando de la frontera con Israel para huir de la guerra y terminaron asentándose en la Franja de Gaza. Al principio, tras el primer conflicto, Gaza quedó administrada por Egipto hasta el año 67, pero tras nuevos enfrentamientos entre israelíes y palestinos, Israel ocupó la Franja de Gaza. Era como tierra de nadie, en un momento bajo el control británico, después bajo el control egipcio y luego con intentos de control de Israel. Los palestinos no eran un pueblo libre, estaban bajo el gobierno de la potencia de turno. Israel, como vemos, no se conformó con ese 56% de territorio palestino que le dio Naciones Unidas a los judíos para crear su Estado. Ellos iban por más y han seguido ocupando territorios palestinos como Cisjordania o Jerusalén del Este, no solo la Franja de Gaza, ocupaciones y conflictos que se extienden hasta nuestros días. Y no solo Gaza es testigo de estas ocupaciones y anexiones de tierra a la fuerza que hace Israel, también otros territorios de Oriente Medio. Voy a poner un excelente ejemplo, el territorio conocido como los Altos de Golán. Israel se apoderó por la fuerza de los Altos del Golán en las últimas décadas del siglo XX, pese a la oposición de la comunidad internacional y de que el Consejo de Seguridad de la ONU dijera que, pues esta anexión era nula. En marzo de 2019, Donald Trump reconoció de modo unilateral esta anexión, el decir que sí, que los Altos del Golán eran de Israel, y en 2024 Israel fue a más. Se disputa ese territorio de los Altos del Golán con Siria principalmente, y aprovechando la caída del régimen sirio en tiempos recientes, Israel ha ocupado las zonas desmilitarizadas de los Altos del Golán, un lugar clave para ellos porque desde ese punto elevado tienen vistas de la capital de Siria,
que es uno de sus países enemigos, y porque este lugar es una gran fuente de agua para Israel. Además es tierra fértil de cultivo y allí tiene Israel su única estación de esquí. Todo esto, repito, porque ellos simplemente han decidido por la fuerza que esa zona tiene que ser suya. Y algo parecido ocurre con la Franja de Gaza. Ante estos avances de Israel, los palestinos no se han quedado quietos. En 1987 se desarrolló la primera Intifada, un levantamiento de los palestinos contra los israelíes que fue un movimiento que precisamente inició en Gaza, el mismo año en el que nació el grupo Hamás. En los años 90 se creó la Autoridad Nacional Palestina y la comunidad internacional reconoció que esta autoridad tenía autonomía, aunque limitada, en Gaza. Pero en 2005 hubo una nueva intifada, un nuevo enfrentamiento entre israelíes y palestinos, y en esta fecha Israel tuvo que retirar sus tropas de Gaza y también a 7.000 israelíes que habían llevado hasta allí para colonizar la zona con su gente. Avanzando en nuestra historia, para que podamos entender lo que está ocurriendo en Gaza, vamos a explicar qué es Hamás. Los orígenes de Hamás están en la primera Intifada. Hamás ha representado históricamente a los palestinos más en contra de la existencia de Israel y a lograr cualquier tipo de acuerdo de paz con el Estado judío. Con el paso de los años, la influencia de Hamás ha ido en aumento, al igual que su enfrentamiento con Israel. La población se ha ido radicalizando. Israel lo considera pues no un grupo político y paramilitar como se considera Hamás a sí mismo. Para Israel es un grupo terrorista. Hamás nace como grupo nacionalista palestino, islamista y yihadista. Hamás significa movimiento de resistencia islámica y legalmente, en las urnas, Hamás ganó las elecciones palestinas y desde entonces este grupo radical está en el poder en Gaza. Tantos años de conflicto han llevado a la radicalización total del discurso. Los palestinos que votaron a Hamás ya no solo quieren que Israel deje de ocupar sus territorios, lo que quiere Hamás y sus votantes es destruir Israel, el país que, repetimos, se creó en 1948 usando un 56% de territorio palestino. Hamás, con los territorios palestinos actuales y los de Israel, quiere crear un Estado, un país islámico nuevo. Y por este motivo es que Hamás, en los últimos años, ha liderado ataques con cohetes y todo tipo de ataques y acciones contra Israel. Por este motivo Israel, pero también Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea consideran la rama militar de Hamás como una organización terrorista, una organización que cuenta con el respaldo de países islámicos como Irán, principalmente, que es quien más ayuda a Hamás. Entonces tenemos un territorio en Medio Oriente, en Tierra Santa, que lo quieren como país tanto palestinos como israelíes. El 7 de octubre de 2023, Hamás lideró un ataque sin precedentes contra Israel, que desembocó en la actual guerra en Gaza, que supuso la muerte de 1.291 personas en Israel y la captura de cientos y cientos de rehenes. Según Hamás, llevaron a cabo este brutal ataque porque en abril de 2023 Israel desalojó una mezquita sumamente sagrada para ellos en Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa, una mezquita rodeada de misterio y de profecía, de la que os hablé largo y tendido en el episodio de Noche de Lluvia titulado Cúpula Dorada. Lo podéis encontrar aquí en el canal. Pero la violencia demostrada por los de Hamás sobre la población civil de Israel fue respondida también con una gran brutalidad de Israel hacia Gaza, desarrollándose actualmente una guerra que Israel ha iniciado como respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 y porque, según ellos, atacan a objetivos en Gaza donde hay líderes de Hamás. Pero lo cierto es que lo que está pasando en Gaza actualmente es que Israel no ataca objetivos militares, ataca hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias. Más de 58.000 muertos y los que quedan están sometidos a un bloqueo,
que impide que les lleguen alimentos y, según los expertos, ya ha provocado la muerte de niños, para más INRI, más de una veintena, a causa de malnutrición, a causa del hambre atroz que están pasando los gazatíes. La situación, dicen desde Gaza, es insostenible y uno no se explica cómo es posible que nos quedemos impasibles ante las imágenes del ejército de Israel disparando contra personas, contra niños hambrientos, desarmados, cuyo único delito es acercarse a los camiones de reparto de comida. Para muchos analistas, lo que está haciendo Israel en Gaza es lo que a ellos les hizo el nazismo, un genocidio, un exterminio, un holocausto, una limpieza de Gaza donde no quede piedra sobre piedra, donde no quede un solo palestino, para que ellos puedan construir allí un gran complejo turístico. Y esto que voy a decir a continuación no es información, sino opinión muy personal. No se puede entender cómo la comunidad internacional no actúa de forma contundente, porque no solo son culpables los que aprietan el gatillo, lo son todos los líderes políticos que apoyan a Israel pensando que son un mal menor necesario para frenar el avance de los países árabes, y no les importa la muerte, el hambre, el horror que viven los niños y las personas, la población civil de Gaza desde el 2023, o me atrevería a decir desde toda la vida. Todos, Hamás e Israel, son culpables de lo que está pasando, pero mentiría también si no dijera que las actuaciones del Estado de Israel desde su creación son el origen de lo que está sucediendo. Este es el contexto en el que se enmarca el tema impactante que vamos a analizar hoy: el ataque de Israel a la única iglesia católica de Gaza, un ataque de hace tan solo unos días que ha puesto sobre la mesa que en el Vaticano existen unos secretos herederos del Papa Francisco, más allá de León XIV, que han puesto de manifiesto que el Vaticano puede ser el primer país occidental que se enfrente en estos momentos a Israel. 17 de julio de 2025. La Iglesia de la Sagrada Familia, la única católica en la Franja de Gaza, ha quedado gravemente dañada tras un ataque aéreo perpetrado por el ejército de Israel, que dejó 3 fallecidos y una decena de heridos. Las imágenes difundidas por Cáritas Jerusalén muestran el impacto del bombardeo. Gran parte de la estructura de esta iglesia, especialmente la parte superior, ha sido destruida. Sin embargo, la cruz en lo alto del templo ha permanecido intacta. El padre Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa, ve como un milagro que el ataque del tanque israelí dañara la iglesia pero no tumbara la cruz. En sus palabras, la cruz de piedra blanca situada sobre la iglesia latina de Gaza sigue intacta, firme y erguida, custodiando a una comunidad herida y atemorizada. Fue lo primero que pensé al ver las imágenes de la fachada de la iglesia parroquial alcanzada por un misil. La cruz no es solo un símbolo, para nosotros es una marca indeleble de pertenencia a Cristo. Es el documento de identidad de la iglesia. Al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas en este ataque en la única iglesia que sigue en pie en Gaza, el único templo católico en territorio palestino. El Vaticano dijo en un comunicado que el párroco argentino de este templo, el padre Gabriel Romanelli, resultó herido en una pierna en este ataque. Por su parte, el ejército de Israel ha dicho que estaba al tanto de los informes de los daños causados a esta iglesia y aseguran que están investigando las circunstancias de este incidente. Por su parte, el Papa León XIV dijo estar profundamente entristecido por el ataque al templo en el que muchas familias cristianas desplazadas de la pequeña comunidad local han estado viviendo desde que comenzó la guerra en Gaza, después de que sus casas fueran destruidas. También se aprecian en las imágenes que hemos visto los escombros esparcidos por la entrada de esta iglesia que, como decimos, como ha aludido el Papa León XIV, es
hogar actualmente de unas 600 familias, y no solo cristianas, también musulmanes. Los católicos representan en Gaza solo el 0,05% de la población, pero en esta iglesia se refugian tanto esos cristianos católicos que han perdido su hogar por la guerra en Gaza, como también musulmanes. Según datos de la iglesia, 600 personas, tanto cristianos como musulmanes, todos gazatíes, entre ellos varios niños con discapacidad que viven en esta iglesia atacada por Israel. No importa la religión, esta iglesia estaba ayudando y trata de ayudar al momento a todos. Fuentes oficiales señalan que se calcula que al momento del ataque había 600 personas refugiadas al interior de la iglesia, la mayoría niños, y 54 personas con necesidades especiales, todos ellos personas que se han quedado sin hogar por los ataques de Israel a Gaza. Esta iglesia es sostenida por el Patriarcado Latino de Jerusalén, que es, por así decirlo, una provincia eclesiástica. Es un territorio que a nivel físico incluye Tierra Santa, es decir, Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, y a nivel espiritual católico está liderado por un cardenal, que es llamado Patriarca de Jerusalén y que es un nombramiento del Vaticano, de la Santa Sede. Desde que comenzó la guerra en 2023, la comunidad cristiana de Gaza ha resistido con ayuda del sacerdote argentino Padre Gabriel Romanelli, a quien el Papa Francisco llamaba por teléfono cada tarde. De hecho, se hicieron virales las imágenes del Papa Francisco haciendo videollamada con Romanelli día tras día tras el inicio del conflicto en Gaza. En algunas entrevistas que el padre Romanelli ha concedido en los últimos años, explicaba que uno tiene que tragarse las lágrimas y tratar de ser un signo de esperanza para todos en estas circunstancias. Este padre lleva más de 5 años en Gaza y 3 décadas de misión en el Medio Oriente. Tras el ataque del 17 de julio, un vídeo difundido por la televisión árabe mostraba al padre Gabriel caminando con dificultad y consultando la situación de un hombre en una camilla en el hospital Al-Ali de la ciudad de Gaza, que es donde se está tratando a los heridos de este ataque en concreto, uno de los miles de ataques que sufren los habitantes de Gaza desde el inicio del conflicto. Es importante señalar que no es el primer ataque que esta iglesia sufre desde el inicio de esta guerra. En la noche del 16 de diciembre de 2023, otro dramático episodio ocurrió en esta parroquia de la Sagrada Familia, en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza. Fuertes bombardeos israelíes impactaron todo el complejo, dañando la iglesia, y durante el ataque 2 mujeres, una madre y su hija, salieron al baño y fueron acribilladas por francotiradores. Esta es la tercera iglesia alcanzada por ataques israelíes desde el inicio de la guerra en Gaza. Y hay que señalar también que no solo iglesias. Desde 2024 el ejército israelí ha destruido por completo en Gaza 815 mezquitas, según un informe del Ministerio de Asuntos Religiosos de la Autoridad Nacional Palestina. En total, y tras 21 meses de ataques indiscriminados en Gaza, contra viviendas, colegios, hospitales y campamentos, más de 58.600 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños. Esta ofensiva israelí es calificada por grupos de derechos humanos y por la ONU como una limpieza étnica en Gaza. Y en este contexto, en el del ataque sufrido a esta iglesia, en una Gaza totalmente bloqueada a la que Israel no permite acceder ni entrar ni salir, en una Gaza donde Israel impide la llegada de alimentos, un hombre ha cruzado para intentar pasar 500 toneladas de productos básicos. Un hombre que durante el cónclave sonó con fuerza entre los favoritos para suceder al Papa Francisco. Tras el ataque,
las campanas de la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza volvieron a sonar porque llegó el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, responsable de la Iglesia Católica en Tierra Santa. Y fue Pizzaballa de los primeros en levantar la voz sobre el ataque y poner en duda la versión oficial de Israel de que se trató de un error. En palabras de Pizzaballa, dicen que fue un error de un tanque israelí, pero no lo sabemos. Golpeó la iglesia misma. Es decir, el ataque podría interpretarse como un símbolo, como un golpe a la iglesia en Gaza. Pizzaballa añade: siempre intentamos llegar a Gaza por todos los medios posibles. Es demasiado pronto para hablar de todo esto ahora. Necesitamos comprender qué sucedió, qué se debe hacer, especialmente para proteger a nuestra gente. Debemos asegurarnos de que estas cosas no vuelvan a suceder. Fue el 18 de julio, un día después del ataque, cuando el cardenal Pizzaballa, a pesar de la extrema gravedad que vive Gaza y del bloqueo de Israel, cruzó a territorio gazatí para visitar la iglesia de la Sagrada Familia, y lo hizo acompañado también del patriarca ortodoxo griego Teófilo III. Estos dos líderes religiosos están tramitando llevar cientos de toneladas de ayuda a la población civil. A petición del patriarcado de esta rama de la Iglesia en Tierra Santa y en coordinación con socios humanitarios, se aseguró que se va a proceder a la entrega a la comunidad cristiana, y no solo a la cristiana, al mayor número posible de familias, de estas cientos de toneladas de suministros que en estos momentos se está tramitando la entrada de esa ayuda. Y ante la peligrosidad de lo que hicieron tanto el cardenal Pizzaballa como el patriarca ortodoxo Teófilo III al cruzar a Gaza, Italia de hecho pidió expresamente a Israel que se garantizase la seguridad de esta visita y también de esas 500 toneladas de ayuda que tienen preparada para que puedan entrar a Gaza. Y si me lo permiten, cuando vi a Pizzaballa llegando a la iglesia gazatí, no pude evitar pensar en el Papa Francisco. Si el Papa Francisco viviera y hubiese estado bien de salud, todos los que seguimos de cerca su carrera eclesiástica sabemos que él mismo se hubiese personado en Gaza. Pizzaballa, ahora lo veremos con otros datos interesantes que os voy a aportar, es un digno heredero del Papa Francisco. En estos días León XIV ha estado vacacionando por Castel Gandolfo, pero ha estado en comunicación con Pizzaballa. El Papa León XIV lo llamó por teléfono para, en palabras de Pizzaballa, expresar su cercanía, preocupación, oración, apoyo y deseo de hacer todo lo posible, no solo para lograr un alto al fuego, sino también para poner fin a esta tragedia. El Papa repitió varias veces que es hora de detener esta masacre, que lo ocurrido no tiene justificación alguna y que debemos garantizar que no haya más víctimas. Esto es lo que ha dicho el cardenal Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén, en declaraciones oficiales recogidas por Vatican News, por el medio oficial vaticano. Y también declaró Pizzaballa tras su visita a Gaza: caminamos entre el polvo de los escombros por todas partes, en los patios, en las calles, así como en los callejones, y en las playas vimos miles de tiendas de campaña que se han convertido en los hogares de quienes lo han perdido todo. Familias que han perdido la cuenta de los días de exilio de sus casas y que no ven un horizonte de retorno. Niños que hablan y juegan sin inmutarse porque ya están acostumbrados al ruido de las bombas. Nos encontramos también allí con algo más profundo: la dignidad del espíritu humano que se niega a extinguirse, madres que preparan comida, enfermeros que curan a los heridos con ternura y personas de toda fe que todavía rezan a Dios, que ve y no olvida. Cristo no está ausente de Gaza, está allí, crucificado entre los heridos, sepultado bajo los escombros y presente en cada acto de misericordia, una vela en la oscuridad, cada mano tendida hacia quien sufre. Nuestra misión en Gaza no fue para un grupo específico, sino para todos.
Nuestros hospitales, escuelas, refugios e iglesias están abiertas a todos, cristianos, musulmanes, creyentes y no creyentes, refugiados y niños. Y respecto a la ayuda humanitaria, declaró: no es solo necesaria, es una cuestión de vida o muerte. El hambre es una humillación moralmente inaceptable e injustificable. Lo dice lo del hambre Pizzaballa en el contexto, como os decía, de un bloqueo por parte de Israel que impide la llegada de alimentos a Gaza y que ha provocado que una veintena de niños fallezcan a causa de la desnutrición. Me impresionaron, decía Pizzaballa, esas tiendas de campaña que antes no estaban allí. Y añadió Pizzaballa: no estamos en contra de la sociedad israelí ni del judaísmo, pero tenemos el deber moral de expresar con absoluta claridad y franqueza nuestra crítica a la política que este gobierno, el de Netanyahu, está adoptando en Gaza. Hay que aclarar que no es la primera vez que el cardenal Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, va a Gaza desde que iniciara el conflicto armado. Estuvo de hecho la pasada Navidad. En aquellos entonces dijo: las palabras no reflejan la gravedad de la situación, tienen miedo y por eso me llaman. Es la única manera que tienen de compartir con alguien lo que están viviendo. Las bombas caen cerca y cada vez las paredes tiemblan. Una cosa que me sorprende mucho del cardenal Pizzaballa es que cuando habla de paz no lo hace de una forma vacía, como tantos líderes mundiales que hablan de paz sin profundizar. Él dice: la paz es una palabra exigente. La usaría con moderación. Dada la enorme carga de odio, desconfianza y rencor, hablar de paz me parece prematuro. Ahora debemos trabajar para crear las condiciones, abrir caminos que conduzcan a la paz. El primer paso es un alto al fuego. El gran desafío es crear poco a poco una narrativa distinta a la actual, que es excluyente, que deshumaniza al otro. Y añade que los cristianos deben ser capaces de proponer un lenguaje alternativo, de reintroducir en el debate público términos como persona, dignidad, respeto y escucha, términos quizá banales en todas partes, pero no en Gaza. Pierbattista Pizzaballa es el cardenal custodio de Tierra Santa y fue y es muy cercano al Papa Francisco. Es franciscano, italiano y lleva prácticamente toda su vida en Tierra Santa. Fue nombrado patriarca de Jerusalén en el año 2020 por parte del Papa Francisco tras haber sido custodio del Santo Sepulcro durante más de 12 años. Como líder católico en Tierra Santa, es especialista en mantener diálogo con judíos y árabes y se asegura que su edad, 60 años, fue decisiva en el cónclave a pesar de que estaba entre los favoritos, porque el colegio cardenalicio no deseaba un papado excesivamente largo. Pizzaballa era cercano al Papa Francisco. Fue el encargado de organizar el rezo por la paz que llevó a cabo el Papa Francisco en 2014 en el Muro de las Lamentaciones, junto con líderes judíos y árabes. Fue nombrado cardenal por Francisco y fue nombrado patriarca de Jerusalén y responsable máximo de la Iglesia en Tierra Santa, también por parte del Papa Francisco. Justo antes de encerrarse en la Capilla Sixtina para el cónclave, Pizzaballa dijo a la prensa que el legado de Francisco continuaría y que el Papa argentino siempre fue muy claro sobre Gaza, un territorio que representó uno de los elementos clave de su pontificado, la cercanía a los pobres y a los desatendidos. Recordemos que en la última Navidad del Papa Francisco, el nacimiento oficial que se colocó en el Vaticano, en el gran salón de audiencias del Vaticano, era un nacimiento, un Belén palestino. El niño Jesús en dicho nacimiento aparece descansando sobre una cufilla, el tradicional pañuelo palestino, conocido por ser universalmente el símbolo de apoyo a la causa de este pueblo. Organizaciones judías y medios israelíes mostraron su rechazo ante este nacimiento
que fue un regalo de artesanos de la ciudad de Belén al Papa Francisco. Se hicieron virales las imágenes del Papa en silla de ruedas rezando ante este niño Jesús palestino, que representa a los miles de niños que están sufriendo hoy día en Gaza. Fue la misma Navidad, la última Navidad del Papa Francisco, en la que no dudó en decirle a los medios que las autoridades de Israel habían negado el acceso a Gaza del patriarca de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa. Por aquellos entonces dijo el Papa: ayer no dejaron entrar al patriarca en Gaza como habían prometido y ayer bombardearon a niños. Esto es una crueldad, esto no es guerra, quiero decirlo porque toca el corazón. Cuando el Papa Francisco falleció, Pizzaballa celebró una misa especial para él en el Santo Sepulcro, en Jerusalén, y además fue el cardenal que presidió un rosario por el Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, la basílica en la que finalmente han descansado los restos del Papa. El vínculo entre Pizzaballa y Francisco siempre fue cercano y parece que Pizzaballa es sumamente cercano al ideario de vida del Papa Francisco. Uno de los momentos más fuertes de Pizzaballa como líder religioso en Tierra Santa ocurrió en 2023, cuando Hamás lanzó su ataque contra Israel y tomó cientos de rehenes de este país. En aquellos entonces Pizzaballa se hizo viral porque él se ofreció a Hamás para ser tomado como rehén a cambio de que los niños israelíes pudieran volver a casa. Y si a Hamás les dijo que le tomaran como rehén, a Netanyahu le pidió que no se ensañara con la gente inocente en la respuesta que él fuera a dar hacia Hamás. Pizzaballa es el hombre más poderoso del Vaticano en Tierra Santa y si era cercano al Papa Francisco, se observa por recientes movimientos que también es valioso para León XIV. El nuevo Papa nombró el 3 de julio a los cardenales Pier Battista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, y Dominique Mathieu, arzobispo de Teherán, en Irán, como miembros del dicasterio para el diálogo interreligioso del Vaticano. Por lo tanto, León XIV también está bastante cerca de estos hombres poderosos del Vaticano en el Medio Oriente. Según informes públicos de ayuda humanitaria publicados de forma transparente por el equipo de Pizzaballa en lo que va de guerra en Gaza, han recibido 6 millones de dólares de diferentes donantes que han sido íntegramente destinados a la ayuda a la población en Gaza, tanto cristianos como musulmanes. Entonces, vuelvo a repetir, Pizzaballa es uno de los grandes herederos del Papa Francisco, fue uno de los favoritos en el cónclave y a la fecha sigue manteniendo vivo su espíritu y cuenta además con el favor de León XIV. Y veamos ahora otro asunto importante, porque lo que ha ocurrido en las últimas horas es un claro desafío de Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, a Netanyahu, el presidente de Israel. Es verdad que el Papa León XIV está siendo más comedido, más políticamente correcto de lo que era el Papa Francisco, pero eso no significa que ni él ni la Iglesia estén de brazos cruzados. El domingo 20 de julio, el Papa León XIV mencionó los nombres de las 3 víctimas mortales del ataque a la Iglesia en Gaza. En palabras de León XIV, expreso mi profundo pesar por el ataque del ejército israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, que, como saben, el jueves pasado causó la muerte de 3 cristianos y heridas graves a otros. Rezo por Sad Isa Costandi Salamé, Foumia Isa Latif Ayat y Naya Ibrahim Latif Abu Daud. Y estoy especialmente cerca de sus familias y de todos los feligreses. Lamentablemente, este acto se suma a los continuos ataques militares contra la población civil y los lugares de culto en Gaza.
Pido una vez más el fin inmediato de la barbarie de la guerra y que se llegue a una resolución pacífica del conflicto. Apelo a la comunidad internacional a que respete el derecho humanitario y la obligación de proteger a los civiles, así como la prohibición de los castigos colectivos, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de la población. A nuestros queridos cristianos de Oriente Medio les digo, comparto su sentimiento de lo poco que se puede hacer en esta situación tan dramática. Están en el corazón del Papa y de toda la Iglesia. Gracias por su testimonio de fe. Que la Virgen María, mujer de Oriente, aurora del nuevo sol que ha surgido en la historia, los proteja siempre y acompañe al mundo hacia el amanecer de la paz. Esto es lo que dijo el Papa León XIV, un discurso que era necesario, que pide la paz. Es también verdad que Netanyahu le llamó para decirle que fue un error. En fin, hasta aquí diplomacia pura y dura a la que ya estamos acostumbrados. Pero ha ocurrido algo más, algo que llama poderosamente la atención. La Iglesia de la Sagrada Familia se encuentra en una zona de la ciudad de Gaza que Israel ya había ordenado abandonar. Entonces, ¿por qué se ha producido este ataque? Según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una munición perdida mató a civiles en esta iglesia y dijo: Israel lamenta profundamente que una munición perdida impactara en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Cada vida inocente perdida es una tragedia. También dijo que compartía el dolor con las familias y los fieles y agradeció al Papa León XIV sus palabras de consuelo. Dice Netanyahu que Israel está investigando el incidente y que ha mantenido una conversación por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien, ha dicho que el ataque fue un error. Un error al que el Papa León XIV ha evitado referirse, pero del que otros miembros poderosos de la Iglesia han preferido mencionar directamente. El primero que ha puesto en duda lo del error ha sido Pizzaballa, el patriarca, el líder de la Iglesia en Tierra Santa, quien ha dicho: las fuerzas de defensa de Israel dicen que fue un error, pero no estamos seguros de ello. La Iglesia ha sido alcanzada de forma directa. Y el que ha hablado de forma más contundente de este supuesto error ha sido el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Hemos hablado mucho de Pietro Parolin en este canal. Después del Papa, el secretario de Estado es el hombre más poderoso del Vaticano. Es como tal el que lleva las riendas políticas del país del Vaticano, más allá de las riendas espirituales que le corresponden al Papa. El secretario de Estado Vaticano es, en palabras sencillas, como si fuera el presidente o primer ministro del país, y el Papa, por así decirlo, sería el rey. Pietro Parolin es el secretario de Estado Vaticano, fue nombrado como tal por el Papa Francisco y ejercía importantes labores diplomáticas vaticanas en lugares complicados del mundo durante el papado de Francisco. Por tradición, cuando un papa fallece, el papa entrante confirma los cargos que había de forma provisional y después, poco a poco, va cambiando algún alto cargo a su conveniencia. Por el momento, León XIV está manteniendo a Pietro Parolin como secretario de Estado Vaticano, algo que nos habla, no con palabras sino con hechos, de que León XIV quizá está manteniendo el espíritu de esa nueva iglesia del Papa Francisco a pesar de las grandísimas y enormes presiones que tiene por parte de los cardenales tradicionalistas enemigos del Papa Francisco, que quieren un nuevo rumbo de la Iglesia. Recordemos, como os conté en los programas especiales sobre el cónclave, que en las dos primeras votaciones que se celebraron en este último cónclave, quien más votos recibió fue Pietro Parolin, y quien, al no ver una mayoría suficiente, pidió, el propio Parolin, a sus votantes que cedieran sus votos al cardenal Prevost para que fuera nombrado papa. Esto es un hecho manejado por medios italianos de total crédito como Il Corriere della Sera. Pues Pietro Parolin sigue en el cargo de secretario de Estado Vaticano y en la sombra,
es el hombre más poderoso del Vaticano. Desde su posición como secretario de Estado, estos días se ha enfrentado directamente con Netanyahu. El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, cree que existen dudas sobre el ataque de Israel a la única iglesia católica de Gaza, que causó, como venimos diciendo, 3 muertos. Se cuestiona a Parolin si fue un error o si hubo una voluntad al ser los cristianos un elemento de moderación en Oriente Medio. Y no ha puesto estas dudas sobre la mesa saltándose al Papa, no. Parolin ha mencionado en un video que el Papa León XIV pues ha nombrado los nombres de las 3 víctimas del ataque y que esas víctimas, ha dicho Parolin, representan a todas las víctimas de Gaza. Asegura que el Santo Padre, a través de esas 3 víctimas, se ha hecho eco de todas las víctimas de esta guerra, de todas las de Gaza. Y en sus palabras no hay absolutamente ninguna distinción entre unos y otros. Todos son objeto de una violencia inaceptable. Todos, cristianos o musulmanes de Gaza, son víctimas de un conflicto que debe terminar lo antes posible. Los llevamos de verdad, dice Parolin, a todos en el corazón y por todos imploramos la paz de Dios y sobre todo gracias a su sacrificio, a su sangre derramada. Pedimos el fin de esta tragedia. Sin embargo, Parolin va más allá. Pietro Parolin no está dispuesto a pasar por alto el asunto y a conformarse con las excusas de Netanyahu. Durante una entrevista concedida al programa TG2 de la cadena pública italiana RAI, Parolin reiteró su condena ante lo sucedido, calificándolo como un hecho de extrema gravedad, en una Gaza cuya situación es insostenible. Parolin, aunque valoró la llamada de Netanyahu al Papa, pues como positiva, subrayó que no considerará resuelta esta cuestión hasta que Israel no presente los resultados de una investigación detallada. Según el secretario de Estado Vaticano, los hechos podrían interpretarse como un ataque intencionado contra la comunidad cristiana, con el objetivo de obstaculizar cualquier posibilidad de paz en esta región donde los cristianos, dice Parolin, actúan como un elemento moderador. En palabras del cardenal Pietro Parolin, vamos a darles el tiempo necesario para que nos digan exactamente qué sucedió y si fue realmente un error, lo cual es dudoso, legítimamente dudoso, o si hubo un deseo de atacar directamente a una iglesia cristiana, sabiendo que los cristianos son una fuerza moderadora en Oriente Próximo y también en las relaciones entre palestinos y judíos. Asimismo, Parolin ha afirmado que espera conocer los resultados de esa investigación, los resultados reales. La primera interpretación, dice, ha sido que fue un error, pero tiene que haber una investigación adecuada. Es necesario que se lleve con total seriedad y que se conozcan los resultados. Siguiendo este razonamiento, el secretario de Estado Vaticano ha señalado que esa investigación podría evidenciar una vez más la voluntad de eliminar cualquier factor que favorezca una tregua y posteriormente la paz. Parolin ha insistido en que la investigación debe realizarse, que debe ser seria, y le ha pedido a Israel que publique sus conclusiones. Dice, tras tantas declaraciones es momento de pasar a la acción. Espero sinceramente que las palabras del primer ministro se materialicen cuanto antes, ya que la situación en Gaza es insostenible. En el mundo en el que vivimos, solo los líderes de influencia árabe critican abiertamente a Netanyahu y a Israel. Algunas veces, como en el caso de Gaza, lo hacen con legitimidad por los ataques a la población civil, en otras ocasiones por intereses religiosos y políticos. En la esfera occidental, a pesar de que todos los líderes piden acabar con el conflicto en Gaza o en Ucrania y a que todos claman por la paz, hay pocos, por no decir ninguno,
que públicamente pongan a Netanyahu en su punto de mira y abiertamente le llamen mentiroso en su cara. Y uno de los pocos que lo ha hecho, por no decir el único, ha sido el hombre más fuerte en la sombra en el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Con sus palabras, Parolin ha abierto una grieta diplomática importante entre el Vaticano e Israel. Porque no todo vale en las relaciones diplomáticas. No todo se arregla con una llamada en la que uno dice que ha sido un error apuntar con un tanque y disparar hacia una iglesia en la que se refugian 600 cristianos y musulmanes. Pizzaballa y Parolin son los herederos secretos del Papa Francisco, sostenidos por un León XIV que se está apoyando en ellos para tratar de llevar un poco de paz y justicia al mundo, mientras él, en muchas ocasiones, no puede hacer mucho más que tratar de pacificar las luchas importantes que hay dentro del colegio cardenalicio. Que Pietro Parolin continúe como secretario de Estado Vaticano dice mucho sobre el rumbo de la Iglesia de León XIV. Parolin, Pizzaballa, León XIV, todos saben que Gaza es mucho más que Gaza. Es un lugar del mundo cuyo conflicto podría llevar a una guerra de tipo mundial. Es un lugar en el que la violencia se usa como arma religiosa. Un lugar que podría estar ganando creyentes cristianos día a día. Hay fuentes que aseguran que se están produciendo milagros de conversiones cristianas en Gaza. Una de esas fuentes es Taysir Saada. Taysir Saada fue francotirador y persona de confianza del líder palestino Yasser Arafat. Era musulmán, pero se convirtió al cristianismo y actualmente lidera una ONG de ayuda a Gaza. En una entrevista con CBN, Taysir Saada asegura que se están produciendo cientos de conversiones en Gaza debido a encuentros de tipo sobrenatural. En sus palabras, unos 200 residentes se entregaron su corazón a Jesús en un solo evento. El Señor se les apareció en visiones y sueños, y en un momento todos se dieron cuenta de que estaban compartiendo la misma experiencia. A pesar de la destrucción, creo que Dios tiene un propósito para despertar a los palestinos en Gaza y llevarlos hacia una alternativa diferente a la que creen. Tanto Taysir como otras personas hablan en redes sociales y con diferentes medios de comunicación de manifestaciones sobrenaturales de Jesús en Gaza. Es un tema fascinante y los hijos de la lluvia amamos el misterio. No quería dejar de mencionar estas apariciones sobrenaturales en el video de hoy de Gaza porque pues los hijos de la lluvia amamos el misterio, pero creo que hoy tenemos que ir más allá del misterio. Tenemos que mirar más allá del misterio y debemos mirar dentro de nuestro corazón. Lo que está pasando en Gaza y en otros lugares del mundo no es una cosa de Dios, es algo muy humano. Es querer quitarle un trozo de tierra a tu vecino simplemente porque sí. Es echar a una persona de su casa simplemente porque sí. Es matar a una persona simplemente porque sí. Y lo hacen delante de todo el vecindario, de toda la comunidad, sin que nadie mueva un solo dedo para evitarlo. Los radicales de uno y otro bando siguen defendiendo sus malditas ideas mientras las personas encuentran el infierno en este mundo sin necesidad del más allá. No hay que esperar el fin del mundo. El fin del mundo ocurre cada día en esta realidad nuestra y nosotros seguimos anestesiados por nuestras pequeñas cárceles de vidas tranquilas, estructuradas, con horarios de trabajo, con compras incesantes, vacaciones, series, muchas series, comedias y películas, mucha música, muchos conciertos y estadios, mucho deporte, hasta que todo se caiga, hasta que sea demasiado tarde. No os olvidéis de Gaza. Y este es un audio de última hora para actualizar lo que está
pasando en estos momentos en relación a la Iglesia y Gaza. Lo que hemos relatado puntualmente en este podcast, esa oposición de los hombres fuertes del Vaticano, esa denuncia a lo que está haciendo Israel en Gaza, ha provocado en las últimas horas un castillo de naipes que se derrumba, que tanto la Iglesia como diversas organizaciones humanitarias hayan presionado para que Israel se vea obligado a desbloquear por completo esa situación de no entrada de alimentos en Gaza. En estos momentos comienza a caer la ayuda en Gaza después de que la Iglesia dijera basta ya. Hace unos días en relación a este tema, otros países se han ido sumando a ese clamor y en estos momentos ya empiezan a llegar los alimentos a Gaza, y junto con eso otro asunto delicado que la mayoría de gobiernos del mundo evitan: reconocer a Palestina como un Estado y como un país de pleno derecho. El primero en mencionarlo en los últimos días fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ahora ha sido el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, quien recientemente, como digo, en las últimas horas, en el marco de un encuentro con jóvenes, en el llamado Jubileo de los Jóvenes en el Vaticano, ha dicho reconocer el Estado de Palestina públicamente como una solución al conflicto. Cuando le han preguntado en el marco de este evento, el Jubileo de los Influencers, sobre este tema, el cardenal Pietro Parolin ha dicho: la solución es el reconocimiento de dos estados que convivan de forma autónoma, pero también en cooperación y seguridad. Le han dicho que si van a reconocer desde el Vaticano a Palestina como un estado, que si eso es prematuro, y el cardenal Pietro Parolin ha dicho: ¿por qué prematuro? En nuestra opinión, la solución reside en el diálogo directo entre ambas partes con vistas a establecer dos estados autónomos. Entonces, repito nuevamente, el Vaticano, a través de León XIV, a través de sus hombres de confianza como Pietro Parolin, el Vaticano y el Papa León XIV, junto con Pietro Parolin, se convierten en uno de los primeros países del mundo en reconocer Palestina como Estado y ayudar, presionar a nivel internacional para que esta situación en Gaza termine. Es lo que podemos comentar hasta el momento, y destacar lo que hemos dicho en este podcast, que esa primera frase de León XIV como Papa hace unos meses, de la paz y solamente la paz, el llamado Papa de la Paz, se está haciendo posible gracias a su gabinete, gracias a sus hombres de confianza como Pietro Parolin. Gracias de corazón por haber estado al otro lado de la pantalla en esta emisión de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.